Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy quería hablar con ustedes, quería que conversáramos un poco sobre algunas cosas que estaba pensando sobre Corea y países de Asia en general. Es como cosas raras que siempre escuchaba durante mi adolescencia y me parecían muy extrañas y yo decía, ¿será cierto? ¿No será cierto? Y ahora que he tenido la oportunidad de viajar a Corea del Sur, he podido comprender, corroborar y ahora puedo desmentir muchas cosas que escuchaba hace muchísimos años. Y les quiero recordar que este es un video sobre mi experiencia personal. Si ustedes tienen alguna experiencia diferente o piensan diferente, déjenme saber en los comentarios y podemos seguir haciendo videos de este tipo. El primer mito, y creo que es algo que muchos hemos escuchado, creo, es: en Corea del Sur no venden desodorante. What? What? Este es uno de los mitos más fuertes que escuchaba cuando era adolescente y creo que por algún motivo la gente aún lo cree, pero es completamente falso. Por supuesto que sí venden desodorante. Es, hasta hay marcas internacionales, ¿no? No es solo que no hay las marcas que conoces o no, sí, hay de todo tipo de desodorante. Algo que sí es cierto es que muchos coreanos no usan desodorante, pero es porque su genética les permite andar libremente sin que nada pase, sin tener malos olores. Es algo que he escuchado. Yo personalmente no me he encontrado con ningún coreano en todo el tiempo que he vivido en Corea que tenga mal olor por sudor. Si vamos a hablar de otros olores, eso es para otro video, no para este. Pero en cuanto al desodorante, sí, sí venden desodorante. No hay toallas sanitarias ni productos de higiene femenina. ¿Mm? Otro mito completamente. No lo crean, no es así. Corea tiene muchísimas opciones de higiene femenina, hasta cosas que ni siquiera existen en algunos países de Latinoamérica. Tampones sin aplicador, toallas sanitarias ultra, mega delgadas, muchos productos ecológicos. Es como cualquier otro país. Vas al supermercado, vas a una tienda como Olivion, por ejemplo, obviamente tiene demasiados productos de higiene femenina, pero tienen su área designada como en cualquier otro supermercado o mercado o donde sea que ustedes compren sus productos femeninos. Y hay marcas coreanas que son de verdad muy buenas. Mito número 3: no puedes hablar inglés con nadie en Corea. Por favor. Esto es parcialmente cierto, pero quitemos el con nadie. Puedes hablar inglés en algunas partes con algunas personas, por supuesto las que tengan el conocimiento. En lugares turísticos, por supuesto, hablan inglés. Las personas más jóvenes también lo hablan o hacen un gran esfuerzo y te pueden entender, te ayudan. Con las personas mayores o en lugares más locales, sí es un poquito más difícil eh, comunicarte en inglés porque simplemente, pues, estás llegando tú. ¿Por qué no hablas tú un poco de coreano? Otra aplicación, hay muchas aplicaciones y hay maneras de comunicarse, ¿sí? Pero sí es cierto que para algunas personas, las personas mayores normalmente no hablan inglés y es un poquitín difícil comunicarse con ellos. Pero aún así hay muchos que hacen el esfuerzo y buscan la manera de comunicarse contigo, si les interesa. A veces no. En fin, sí se puede hablar inglés en Corea. Siguiente mito: todos los coreanos tienen la piel perfecta. No, no todos tienen piel de porcelana. Este mito es como más reciente, no es tanto de cuando yo era adolescente, porque de verdad esas cosas no me interesaban, pero ahora con las redes sociales sí lo veo muchísimo. Y no todos se ven como idols. Son humanos como cualquiera de nosotros, pero sí hay una cultura muy grande sobre el cuidado de la piel y productos que de verdad son buenos. Y sí encuentras personas en la calle que dices, wow, se lo tomó en serio. Los coreanos son fríos y odian a los extranjeros. Falso. Falsísimo. Tienen que entender también, las personas deben entender que la cultura coreana son personas muy reservadas, pero yo he conocido chicas, sobre todo porque siempre dicen que las mujeres son más, eh,
distantes que los hombres a veces. Yo he conocido chicas hermosísimas, muy curiosas y con muchas ganas de hablar contigo y de conocer más bien sobre tu cultura y de dónde vienes. Muchas veces me preguntaban de dónde era y les causaba muchísima curiosidad porque pasaba que no sabían dónde quedaba Venezuela, no sabían qué era, y otras sí sabían y estaban como, wow, ¿en serio? ¿Qué haces aquí tan lejos? ¿Por qué? Y quieren preguntarte, ¿por qué viniste? ¿Qué te gusta de Corea? Bla, 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 bla. Entonces, hay gente que quiere hacer contenido que llame la atención y eso se entiende, pero también me parece que hay que spread the truth. Obviamente, si estamos comparando Latinoamérica con Corea en términos de cultura y de gente, pues no es lo mismo, no vas a hacer amigos en 10 minutos y es un proceso un poco más largo. Aquí toma mucho más tiempo, aquí toma tiempo, pero también vale la pena. El próximo mito o tal vez locura, lo podemos llamar, que escuché de una persona que viajó a Corea es que habían latina, ¿no? Hablando español en la calle que lo veían raro y se burlaban de él. Tal vez fue su experiencia, pero tomo eso como ejemplo para también informar de que no generalicemos. Yo hablaba español con las personas que estaba todo el tiempo en la calle y volteaban a veces a verme, sí, otras veces, que fue la mayoría, nadie me prestaba atención, no les importa. Esos son todos los mitos que tengo por hoy, chicos. Gracias por escucharme. Conversemos en los comentarios. Y de verdad mi reflexión sobre todo esto es que Corea es un país como cualquier otro, pero tampoco es tan raro como lo quieren poner. Los mitos de verdad solamente reflejan lo poco que conocemos sobre algún tema en específico. Espero que este video les sirva, les parezca interesante. Tengo otros que vienen por allí y nos vemos pronto. Chao.